Y no sé si me podrían indicar si están viendo mi pantalla. Estamos viendo la pantalla como la portada de tu presentación. No en modo presentación. No, ya en modo o sea, ya se ve en modo de presentación, exacto, perdón. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Como les decía, este evento virtual está organizado por el Ministerio de Salud y el Consejo de Bioinformática y está englobado en las actividades promocionales para celebrar el Día Internacional de la Cultura Científica que se celebró el pasado 28 de septiembre. Y por acá están todos los miembros colaboradores de este Consejo de Bioinformática. Los objetivos de este taller de resistencia antimicrobianos van a ser dar a conocer los conceptos básicos de la resistencia antimicrobiana que hemos visto a lo largo del curso, aprender las diversas metodologías para estudiar la resistencia antimicrobiana y el tipo de datos que se generan, así como comprender los resultados del análisis de datos genómicos y su interpretación en el contexto de la salud humana. Aprender las aplicaciones de la vigilancia epidemiológica y de investigación. Este taller estuvo conformado por 5 temas, el cual corresponde al día de hoy. Sería un caso práctico que son los genomas de Clostridium difficile, el cual nos lo va a presentar el doctor Rodríguez, al cual posteriormente voy a presentar. Algunas reglas básicas rápidas para los asistentes. Se les solicita apagar su cámara y micrófono durante toda la actividad. Escribir sus preguntas en el chat para responderlas al final. En esta última sesión, al final se compartirá un formulario de asistencia y de evaluación. Es importante que hayan llenado por lo menos 4 de estos formularios para poder recibir el certificado de evaluación. En cuanto a las charlas, estas han sido subidas al canal de YouTube. Quedan pendientes las 2 últimas. Acá en el chat ahora les voy a poner el enlace de nuestras redes sociales, tanto del canal de YouTube como del Facebook de este consejo. Los requisitos, como les dije, básicamente completar el formulario, colocar bien el correo y el nombre correcto, ¿verdad? Que va a aparecer en el certificado y se les estará compartiendo a su correo dicho certificado a finales del mes de noviembre. Y esta es una invitación a otro taller gratuito de nuestro consejo, que es el taller de enfermedades genéticas, el cual inicia el miércoles de esta semana, igual de 6 a 8 de la noche, es totalmente gratuito y serán los días miércoles del mes de noviembre en que nos estaremos reuniendo para impartir este taller, el cual es coordinado por la doctora Rebeca Campos y la doctora Gabriela Chavarría, ambas de la Universidad de Costa Rica. Y el formulario, el enlace de inscripción, se los colocaré en el chat. Ahora sí, procedo a presentar al doctor César Rodríguez Sánchez. Él es profesor catedrático en la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, donde imparte cursos relacionados con bacteriología. También recibió un doctorado en ecología microbiana de la Universidad de Osnabrück en Alemania y realizó una estancia postdoctoral sobre biología de la infección en el Instituto Karolinska en Suecia. Canaliza su investigación principalmente a través del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales de la Universidad de Costa Rica y se enfoca en la genómica comparativa de Clostridium difficile
para contestar algunas preguntas relacionadas con su patogénesis, resistencia, evolución y adaptación. Sin más, le cedo la palabra al doctor Rodríguez. Adelante, bienvenido. Gracias. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Quería primero agradecerle al Consejo Técnico por esta iniciativa de las charlas y en particular a la doctora Campos y al doctor García por organizar esta relacionada con resistencia a los antibióticos. También a la doctora Paula, muchas gracias por la coordinación y la logística para podernos reunir todos el día de hoy. Yo les voy a presentar lo que estamos haciendo en la Universidad de Costa Rica desde hace unos 10 años en relación a clostridioides difíciles, y como eso es un tema de resistencia, entonces, devolviéndome a lo que estábamos haciendo o los objetivos que vimos del taller, yo me voy a enfocar más como en el cuarto y quinto objetivo, y entonces voy a contarles lo que hemos hecho desde Costa Rica en el pasado y lo que estamos haciendo más recientemente. Nada más quería confirmar que estuvieran viendo mi presentación y mi puntero. Sí, correcto. Está perfecto. Se ve perfecto. Muy bien. No estoy muy familiarizado con la naturaleza de la audiencia y entonces voy a iniciar la charla presentándoles unas cuantas generalidades acerca de la bacteria de la que vamos a hablar, acerca de su tratamiento, acerca de la resistencia que se conoce, para ya luego pasar a nuestras experiencias obtenidas con base en genómica comparativa. No es mi intención entrar en el detalle técnico de cómo se generaron los resultados que les voy a presentar, pero si alguna persona considera oportuno interrumpirle para explicar algo, yo con mucho gusto lo puedo hacer, o me ponen la pregunta por el chat y me detengo durante la exposición para contestar la pregunta. Empecemos entonces por lo más básico, hablando de clostridioides difíciles. Por mucho tiempo se le conocía como Clostridium, fue reclasificado como Peptoclostridioides y posteriormente como Clostridioides. Todos los tres, para efectos prácticos, más no taxonómicos, son el sinónimo de una bacteria anaerobia esporulada que causa diarrea en humanos y en animales. Voy a empezar la exposición por indicar quizás la relevancia no solamente de las infecciones por Clostridium difíciles, sino de las infecciones intestinales. Este es un dato al 2019 que muestra en azul enfermedades, digamos, que no son de notificación obligatoria, que son más bien enfermedades crónicas, y en rojo, perdón, enfermedades infecciosas. Verán ustedes como las infecciones intestinales constituyen la segunda enfermedad de notificación con mayor carga de morbilidad expresada en lo que se llama en inglés Disability Adjusted Life Years. Y curiosamente, las enfermedades entéricas en este gráfico en verde están repuntando dramáticamente después de la pandemia de COVID, principalmente en Latinoamérica. Así que continúan siendo una preocupación y esa preocupación incrementa. Las razones por las cuales esto está sucediendo no están claras, pero pueden ver o pueden estar relacionadas en cierta forma con la desarticulación de los sistemas de salud durante la pandemia y la desatención que hubo en la vigilancia epidemiológica de estos patógenos y de patógenos transmitidos por los alimentos. Bien, hablemos ahora de clostridioides difíciles. Decía que era una bacteria, o que es una bacteria anaerobia, que tiene forma vegetativa y una forma esporulada que resiste a las condiciones ambientales. El ciclo de transmisión de clostridioides difíciles inicia cuando una persona o un animal ingiere esporas que están en el ambiente, y generalmente esas esporas provienen de contaminación con materia fecal. Las esporas como tal no tienen la capacidad de proliferar a nivel intestinal a menos de que ocurra un fenómeno de disbiosis. Es decir, es muy probable que constantemente estemos expuestos a esporas de Clostridium difficile, pero no desarrollamos síntomas porque esas esporas, así como entran, salen de nuestro tracto intestinal sin la posibilidad de germinar, siendo las
células vegetativas que se derivan de la germinación, aquellas que pueden replicarse, tener un metabolismo, generar toxinas, etc. Entonces, primer concepto es una infección que se transmite por esporas. Las esporas están en el ambiente y pueden provenir de los hospitales donde hay pacientes infectados, de animales del ambiente, porque Clostridium difficile o Clostridioides difficile puede estar en muchos diferentes hábitats, no solamente el humano. Bien, entonces es una infección transmitida por esporas. Y antes de entrar en lo siguiente, voy a enfocarme acá en el colon, bueno, en el duodeno de ciertas personas susceptibles, y la susceptibilidad depende del perfil de sales biliares, del microbioma intestinal, de la respuesta inmune y también de la concentración y tipo de diferentes ácidos grasos de cadena corta que estén. Puede hacer que difícil germinen, o sea, que las esporas pasen a células vegetativas. Las células vegetativas, como en un tal vez 50% de los casos, son de bacterias cuyo genoma incluyen toxinas. Y entonces, después de germinar en las condiciones adecuadas, que repito, son condiciones anormales de disbiosis, se da la síntesis de las toxinas. Entonces, aquí tenemos el panorama en una persona asintomática, acarreadora, o una paciente normal que no tiene difíciles. Hay una protección por el mucus, está el epitelio intestinal intacto, hay una respuesta inmune tanto celular como humoral que mantiene en raya, por así decirlo, el Clostridium difficile junto con la actividad de los comensales que lo mantienen inhibido. Pero cuando las personas toman antibióticos, cuando tienen enfermedades debilitantes crónicas como el cáncer, bajo ciertas condiciones también de dieta, etcétera, hay un cambio en el ambiente intestinal, no solamente el microbioma, sino que también vean aquí relacionado con el epitelio mismo y con la respuesta inmune que permite entonces que se sinteticen las toxinas. ¿Cuáles toxinas? Clostridium difficile puede llegar a sintetizar hasta 3 diferentes tipos de toxinas. 2 de ellas, que se llaman la toxina A y la toxina B, pertenecen a una familia de toxinas que se llaman LST, Large Clostridial Toxins en inglés, que como elemento común comparten que inactivan GTPasas monoméricas a través de la glicosilación. Se toman VP-glucosa y le transfieren el motivo de glucosa a algunas proteínas que tienen que ver con señalización a nivel epitelial. Y hay una tercera toxina que no está en todas las cepas, que se llama la toxina binaria, y la toxina binaria tiene una actividad ADP-ribosil transferasa que más bien tiene que ver con una reorganización del citoesqueleto que promueve la colonización. De esas 3 toxinas, a decir verdad, solamente se necesita la toxina B para tener patología. Y cepas que carezcan de toxina B no van a presentar síntomas en el paciente. Entonces, esto es aquí un poquito más de detalle de las 2 primeras, que les decía, son unas enzimas multiméricas que se unen a receptores, se internalizan y después de un cambio de pH en un compartimento endosomal modificado, se autoprocesan, liberan la parte catalítica y glicosilan esas GTPasas que para efectos de la infección y lo que nos interesa hoy en día en el cuadro clínico, modifican el perfil inmune porque activan unos tipos de inflamosomas, generan apoptosis y un colapso de las uniones estrechas que mantienen la integridad epitelial, lo que al final genera mucha inflamación. Y esa inflamación es lo que da la colitis pseudomembranosa y la diarrea en el caso difícil. La otra toxina, que es la toxina binaria, que está en otro locus cromosomal, como se ve aquí, inhibe la polimeración de la F-actina y entonces eso tiene que ver con la formación o el crecimiento aberrante de microtúbulos y una promoción de la adherencia de Clostridium difficile. Bueno, pasemos ahora a hablar de los antibióticos. ¿Qué tienen que ver los antibióticos con esto de la infección por Clostridium difficile? Y cuando me refiero a infecciones por Clostridium difficile es porque hay diferentes manifestaciones clínicas, siendo la diarrea la más característica, más prevalente.
pero también algunas personas pueden desarrollar infecciones recurrentes y crónicas que pueden predisponer a cáncer colorectal, así como también pueden, como mencioné anteriormente, desarrollar colitis pseudomembranosa o inclusive sepsis y morir. Para efectos de la charla del día de hoy, quería contarles que entonces los antibióticos son críticos en todo el contexto de las infecciones por Clostridium difficile porque se necesitan antibióticos para que una vez que adquirimos las esporas del ambiente puedan germinar a nivel intestinal y sintetizar las toxinas. Y en segundo lugar, porque una vez que se tiene la infección y se quieren tratar los síntomas, uno de los principales tratamientos para Clostridium difficile son algunos antibióticos. Entonces, se necesitan antibióticos para iniciar la infección y la infección se trata con antibióticos, generando entonces un círculo vicioso. Les quería presentar un poco de datos, así como para que veamos si es un padecimiento importante o no, relevante, de peso para la salud pública. En términos de incidencia, en casos por 10.000 pacientes, estamos hablando de unos 8,5 casos por 10.000 pacientes en Latinoamérica, un dato que es mucho menor que el que se observa en Europa, pero similar al que se ve en otros países, en Estados Unidos. En términos de positividad, eso quiere decir de 10.000 personas con diarrea, ¿cuántos tienen resultados positivos para Clostridium difficile? En promedio, un 20% de los casos de diarrea se les puede asociar a la detección de toxinas de Clostridium difficile en las heces, aunque depende de los estudios, pueden llegar en algunas poblaciones y en algunos casos particulares hasta un 95% de positividad, mucho menor de lo que ocurre en Europa, pero similar a lo que se ve en otras partes del mundo, principalmente en Asia. Y también, voy a hacer este pequeño. En el término o en relación con la mortalidad, entre un 6 y un 20% en Latinoamérica, mucho más alto de lo que se ve en Europa y similar a lo que se ve en otros lugares del planeta, sobre todo en países no desarrollados. Entonces vean que es un tipo de infección que merece la pena tratar porque en un caso, en un número no despreciable de casos, puede terminar con un desenlace fatal de los pacientes. Esos indicadores, esos números epidemiológicos de incidencia, prevalencia, mortalidad, etcétera, junto con el costo a los sistemas de salud de las infecciones por Clostridium difficile, motivaron a los laboratorios del CDC a clasificar a esta bacteria como una amenaza urgente a nivel global. Y esto porque las personas ingresan a los hospitales tal vez porque tuvieron una fractura o porque tuvieron algún otro padecimiento, digamos una neumonía, etcétera. Y cuando recibieron antibióticos en el hospital, desarrollan la infección, ya sea porque se contagian con esporas que están en el nosocomio o porque venían colonizados desde la comunidad. Y entonces, por algo que eventualmente iban a necesitar algunos días, se terminan quedando en el hospital por semanas o por meses. Y entonces esto incrementa las estadías y los costos de la atención en salud. Las infecciones por Clostridium difficile se pueden clasificar en 3 grupos. Están aquellas que no son severas, están las severas y están las complicadas. Y traigo esto a la mesa porque dependiendo de la clasificación de la infección, así será el tratamiento. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para clasificar? Pues básicamente la cantidad de leucocitos en las heces, la creatinina sérica y la presencia de hipotensión, megacolon o choque. Si los conteos de leucocitos y los niveles de creatinina sérica son bajas, es una enfermedad no severa. Cuando ya los recuentos o la creatinina está alta, es severa. Y cuando está la hipotensión, el choque, el ilio o el megacolon, es severa o complicada y fulminante. Esto tanto con los guidelines o con los lineamientos que se utilizan en los Estados Unidos o europeos. ¿Cómo se tratan las infecciones por Clostridium difficile? Les dije que inician con el consumo de antibióticos y que se tratan con antibióticos.
Las opciones terapéuticas son reducidas no porque haya mucha resistencia, es decir, hay resistencia, como verán más adelante, pero la razón por la que el espectro terapéutico es limitado tiene que ver con el hecho de que no es necesario que hayan muchas drogas porque con poquitas se puede controlar la infección. Se utiliza particularmente fidaxomicina, vancomicina y en algunos casos metronidazol. Y entonces, como les decía, el esquema de dosificación, la ruta, etcétera, dependerá de la clasificación de la infección. En Europa y en Estados Unidos se prefiere usar fidaxomicina y vancomicina. De hecho, si ustedes ven las guías, solo mencionan metronidazol para casos fulminantes o severos complicados. No obstante, en Costa Rica, las drogas de elección siempre van a ser a nivel hospitalario metronidazol y si no funciona, vancomicina. En Costa Rica no está disponible la fidaxomicina y de hecho en otros países de Latinoamérica tampoco. Sé, por ejemplo, de casos anecdóticos en donde en México, además del metronidazol, utilizan linezolid para tratar Clostridium difficile y otros anaerobios. Así que el mensaje aquí es que si bien es cierto, hay guías y lineamientos claros sobre qué utilizar y cómo utilizar, a decir verdad, el tratamiento se adecua a las condiciones particulares de cada país y de lo que esté disponible. Eso que vemos aquí es una revisión, es un metaanálisis de múltiples estudios en donde vemos que se analizaron miles de aislamientos y se determinó a cuáles había resistencia. Me interesa resaltar aquí que la resistencia a las drogas de elección, entiéndase, vancomicina, metronidazol, y no está aquí en el cuadro, pero también es el caso, fidaxomicina, la resistencia es realmente rara. Menos de un 5% de los aislamientos eh, presentan resistencia a los antibióticos de primera línea para las infecciones por Clostridium difficile. No obstante, vean los otros datos. Clindamicina, moxifloxacina, tetra, eritromicina y ciprofloxacina presentan resistencias, o las cepas presentan una resistencia considerable a pesar de que no son antibióticos usados en el tratamiento de Clostridium difficile. Y eso tiene que ver con una situación, y es que Clostridium difficile es una bacteria con un genoma muy propenso a intercambiar información genética con otras bacterias. Es decir, hay un concepto que se llama el genoma core, que es el conjunto de genes que todas las cepas de la especie conocidas comparten, y está el genoma accesorio, que es aquellos genes que están en algunas, más no todas las cepas conocidas de esa especie. Clostridium difficile tiene lo que se le conoce como un pangenoma abierto, es decir, tiene esa, no sé, tendencia de intercambiar material genético, no solamente con otros Clostridium difficile, sino con otras bacterias intestinales, hasta el punto que el genoma core, ese genoma conservado de todas las especies, todas las cepas conocidas de difficile, si acaso llega a incluir un 20-25% de todos los genes presentes en el genoma. O sea, entre un 75 y un 80% de los genes pueden o no estar presentes en los genomas de difficile. Y muchos de esos genes son genes codificados en elementos móviles que difficile comparte con otras bacterias. Y entonces se le conoce como un reservorio de resistencia para antibióticos que no son activos para difficile, pero que puede intercambiar con otras bacterias intestinales. La resistencia no solamente es, vamos a ver, hay poca resistencia para los antibióticos de primera línea, pero hay mucha resistencia a otros antibióticos y esa mucha resistencia generalmente viene en combos, por así decirlo. Así que no es inusual que veamos multiresistencia a Clostridium difficile porque hay determinantes para diferentes familias. Y aquí estoy definiendo multiresistencia como resistencia a por lo menos más de 3 diferentes familias de antibióticos. Ahora bien, la multiresistencia es común para antibióticos que no se usan en el tratamiento, pero también se ha observado que la multiresistencia está circunscrita a algunos linajes, más no en otros. Así que de allí la importancia de tipificar
y no solamente identificar, porque en los hospitales, básicamente de toda Latinoamérica, el diagnóstico de difíciles se limita a la detección de toxina B en heces. Y si hay toxina B y sintomatología, pues entonces se dice que el paciente tiene una infección por cuestión difícil. Muy pocos laboratorios a nivel local, regional, cultivan el difícil de esas muestras clínicas y muchos menos laboratorios tipifican y hacen los perfiles de susceptibilidad. Así que parte del problema de la multiresistencia y de la resistencia tiene que ver con el tratamiento empírico que se hace debido a la incapacidad de profundizar en el diagnóstico de estas infecciones. Bueno, ya vamos a pasar a lo que nos convoca, que es que les quería ejemplificar cómo podemos usar genómica comparativa para contestar preguntas relacionadas con resistencia. Y yo les quería compartir lo que hemos aprendido y aportado desde Costa Rica en el IVA. El IVA es el Laboratorio de Investigación de Bacteriología Anaerobia y estamos en el CIET, el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales y la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Este laboratorio del IVA existe desde hace más de 40 años y por mucho tiempo se ha enfocado a trabajar anaerobios implicados en diarrea. Pero el énfasis no era difícil. Como hasta el 2009, nuestro énfasis era bacteroides frágiles y Clostridium perfringens. No obstante, como ustedes ven en este gráfico acá, se dio un incremento muy notorio, no solamente en la cantidad, sino en la severidad de casos de diarrea por Clostridium difficile en el Hospital San Juan de Dios. Esto alcanzó la prensa, esto que ven aquí ustedes son titulares de periódicos, y entonces el laboratorio clínico de la San Juan de Dios nos buscó, nos pusimos de acuerdo, buscamos financiamiento con la Organización Panamericana de la Salud y comenzamos a entrenarnos para hacer la tipificación de difíciles y a recibir las muestras de este y otros hospitales. No somos un centro de vigilancia oficial ni un laboratorio de referencia, pero seguimos recibiendo muestras positivas por toxina B casi que semanalmente. Nosotros entonces tomamos esas muestras, aislamos el difícil, lo tipificamos, le damos a la caja o a los hospitales privados que nos refieren muestras el diagnóstico y nosotros mantenemos los microorganismos que son interesantes para diferentes fines. Casi siempre les aplicamos diferentes ómicas, como genómica o proteómica, y algunos estudios con patogénesis, con modelos animales y modelos celulares, para entonces contestar ciertas preguntas, como decía al principio, relacionadas con patogénesis, con resistencia, con evolución, etc. Y al día de hoy ya tenemos en nuestra colección aproximadamente 1.200 aislamientos, en su gran mayoría de hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social, aunque también de hospitales privados y de hospitales fuera de Costa Rica. Tenemos muestras o cepas de México, de Honduras, de Panamá, de Trinidad y Tobago, de Colombia, de Chile, etc. Y de esos 1.200 aislamientos hemos secuenciado una cuarta parte de ellos con tecnología Illumina, secuencias cortas, y un 50 del total con tecnología de bits largos. Por tanto, tenemos genomas circularizados para una pequeña cantidad de esos 1.200 aislamientos. Lo que les voy a contar tiene que ver entonces con lo que hemos aprendido con estos genomas secuenciados, ya sea con Illumina o con PacBio o Nanopore. Creo que traigo 3 o 4 diferentes historias. La primera de ellas tiene que ver con los determinantes genómicos implicados en multiresistencia. No es solamente en Costa Rica que el diagnóstico de difíciles se limita a la detección de toxinas. De hecho, ¿qué es lo que recomiendan las guías? No es como un campo tan grande en el que muchos diferentes grupos estén activamente siempre secuenciando cepas para ver por qué es que son resistentes. Entonces, en uno de los trabajos digamos, pioneros en los que trabajamos, nos asociamos con un grupo en Australia e hicimos uso de las bases de datos públicas. Ahí bajamos los genomas de estas bases de datos públicas, de hecho que no los genomas, los bits de secuenciación, ensamblamos, anotamos e hicimos un mapeo. Y este estudio incorporaba
me parece que eran como 16,000 genomas. Lo tienen difícil, por eso que les contaba de que tiene un pangenoma abierto, es una especie muy heterogénea y se clasifica en principalmente 5 clados. Y hay algo que se llaman clados crípticos que son bastante divergentes. Entonces, tomamos los 16,000 genomas, pedimos, clasificamos bioinformáticamente cuántos eran de clado 1, cuántos de clado 2, cuántos de clado 3, cuántos crípticos, cuántos tenían genes de resistencia para macrólidos, glicosamidas y estreptograminas, cuántos tenían genes de resistencia para tetraciclinas, cuáles tenían genes de resistencia para aminoglicósidos, cuáles tenían mutaciones que confieren resistencia a fluoroquinolonas, a rifamicinas o a beta-lactanas. Y aquí ustedes ven los resultados de ese survey, de ese tamizaje. Y como verán, hay multiplicidad de mecanismos, pero que no están igualmente distribuidos entre los clados, siendo la resistencia más importante o más prevalente en los clados 4 y 5, que no necesariamente son los que están relacionados con los humanos, sino los clados 4 y 5 incluyen cepas que están más primordialmente asociadas con animales. Y nosotros sospechamos que mucho de esa resistencia, por ejemplo, a tetraciclinas o aminoglicósidos, tiene que ver con el consumo en la agricultura, o sea, el uso extraclínico de esos antibióticos en la producción animal, particularmente en Asia y en otras latitudes donde esta práctica no está controlada. Entonces, esto fue como un primer abordaje para delimitar la cancha y darle una explicación a los fenotipos, porque ya sabíamos que había multiresistencia, que había resistencia fenotípica a eso, pero no entendíamos cuáles eran los mecanismos. En ese artículo ustedes podrían, o lo pueden visitar y revisar para que vean ya cuáles eran los genes en específico responsables de la resistencia detectada. Y en congruencia con esta hipótesis que les acabo de presentar, el riesgo, por así decirlo, de tener más genes de resistencia se asoció a orígenes fuera de los países más desarrollados. Las cepas europeas tenían menos riesgo de tener multiresistencia, las cepas norteamericanas un riesgo intermedio y las cepas asiáticas el mayor de los riesgos, lo cual coincide con el uso extraclínico de los antibióticos. Bien, eso entonces lo hicimos anotando genomas y haciendo mapeo contra bases de datos con un set de datos de 16,000 genomas. Después nos enfocamos en la multiresistencia que vimos aquí en Costa Rica y la pudimos vincular a la adquisición de elementos genéticos móviles. Esto que ven aquí es un grupo de cepas que co-circuló con las que generaron el brote en el San Juan en el 2009. El brote en el San Juan en el 2009 tenía dos componentes principales. Uno, que son unas cepas que se llaman NAP1027, que si ustedes trabajan con Clostridium difficile en el laboratorio clínico, sabrán que hay ciertos ensayos clínicos, o ciertos, perdón, kits comerciales que particularmente buscan la cepa 027, porque esas cepas son llamadas hipervirulentas, tienen un alto potencial epidémico y además se asocian a infecciones de alta severidad. Las cepas que originaron el brote en el San Juan de Dios en el 2009, en su gran mayoría eran NAP1, y tenemos otro artículo donde demostramos que esas NAP1 027 venían de Estados Unidos y que estuvieron circulando de forma crítica en Costa Rica por lo menos 10 años antes de dar el brote, y que probablemente ese brote tiene que ver con cambios en el manejo de las infecciones, en el uso de desinfectantes y en las prácticas, digamos, de higiene internas en el hospital. El otro 50% de las cepas que circularon en el 2009 y posteriormente durante algún tiempo en el país, era este grupo que nosotros por pulso tipificación, que era el método de tipificación que usábamos en ese momento, le denominamos CR1, porque era un pulso tipo autóctono de Costa Rica que no se había conocido en ningún otro lugar.
Y cuando hicimos la tipificación nos dimos cuenta de que todo lo que ven en negrita aquí está por encima del punto de corte y por tanto es una MIC que se categoriza como resistente. Ven que en su gran mayoría resistencia a tetraciclina, a lincosamidas, en este caso clindamicina, a diferentes clorinolas de diferentes generaciones, a rifampicina, a linezolid y a cloranfenicol. Y en algunos casos inclusive hasta en el punto de corte de vancomicina, que es un glicopeptido. Entonces teníamos un fenotipo de multiresistencia confirmado para ese pulso tipo autóctono en Costa Rica. Y de hecho que cuando tomamos todos esos datos y los metemos para calcular un análisis de componentes principales, veíamos que las NAP-CR eran únicas y que no hacían clustering con ninguna de las otras cepas que habíamos visto en el blog, justamente por esa multiresistencia. Cuando ya fuimos a revisar con detalle, nos dimos cuenta que las cepas NAP-CR1 autóctonas en Costa Rica tenían resistencia debida a SNPs en este gen de girasa y en este gen para una polimerasa, y que habían adquirido genes para resistencia a tetraciclina, para resistencia a clindamicina, para resistencia a aminoglicósidos y para resistencia a cloranfinacol, y que estos genes de resistencia adquirido estaban en todos los casos asociados a elementos genéticos móviles, entiéndase aquí transposones, o a variantes de transposones conocidos, es decir, no al transposón no como originalmente se había descrito, sino a modificaciones de un transposón que ya se conocía. Más o menos así se veía bioinformáticamente, teníamos los reads, y cuando los mapeábamos a un genoma de referencia, veíamos, como ven aquí, una barrita roja y aquí una segunda barrita roja, veíamos anomalías, y cuando ya íbamos a revisar esas anomalías en detalle, eran sitios de inserción para elementos móviles. Acá veíamos en un gen un transposón conjugativo y aquí, en este punto, una inserción en medio de lo que era una helicasa, otro transposón conjugativo. Y no solamente las cepas NAP-CR1 tica tenían inserciones de elementos móviles en comparación con el genoma de referencia, sino que esos elementos móviles, a su vez, eran sitios calientes para la inserción de otros elementos móviles, como las muñequitas matrioshka rusas, en donde tenés una muñeca grande y después una más pequeñita y una más pequeñita, pues así eran los elementos genéticos móviles de las cepas ticas. Eran modulares, un elemento móvil albergando a un segundo, a un tercero elemento móvil. Inclusive llegamos a observar en algunas de ellas, esto que está acá es un prófago, y el prófago incluía 3 diferentes genes de resistencia a aminoglicosis, y por tanto indirectamente nos estaba diciendo o sugiriendo que este prófago participaba en la transducción de la resistencia. Ese estudio o esa comparación de las 0.27 con las NAT-CR1 culminó con esta otra publicación en donde pudimos demostrar que los dos grupos de cepas que co-circularon en el brote en Costa Rica estaban diversificándose o evolucionando en el corto plazo por diferentes mecanismos. Las NAT-CR1 acumulaban muy poquitos SNPs, es decir, no estaban modificando significativamente su genoma core, sino que, y al contrario, la 0.27, NAP1, tenían 4 veces más acumulación de SNP en su genoma core y era su mecanismo preferido de diversificación. Entonces, unas estaban evolucionando por incorporar modificaciones en su genoma compartido, mientras que la otra lo que estaba haciendo era acumulando muchos diferentes genes accesorios. Entonces, uno tenía barreras a la adquisición de genes y modificaba lo compartido, mientras que el otro grupo de cepas, que eran las autóctonas, evolucionaban por un mecanismo completamente diferente, donde no tocaban lo compartido y modificaban dramáticamente o significativamente lo accesorio. Después de haber entonces explicado que la multiresistencia que veíamos en el pulsotipo tico era por elementos accesorios y una adquisición, digamos, acelerada de este tipo de elementos en el genoma accesorio, tuvimos acceso o
llegaron a nuestras manos, no, ni siquiera fue así, nos interesó entender qué estaba pasando con la resistencia fuera de los hospitales. Y esto iba en línea con aquella multiresistencia detectada a nivel global en los clados 4 y 5. Visitamos entonces cepas de cerdos, porque en la producción porcina se utiliza mucho antibiótico, y buscamos Clostridium difficile en cerdos de, me parece que eran 10 diferentes fincas. Encontramos en esos cerdos dos diferentes grupos de Clostridium difficile, cepas del clado 5, como les había mencionado, que comúnmente están asociadas con animales, y también encontramos este otro grupo que pertenecen al ribotipo 14, y el ribotipo 14 es muy interesante porque el ribotipo 14 suele estar en los hospitales también. Entonces aquí teníamos un segundo ribotipo en donde hay cepas tanto humanas como animales. Y ambos grupos que encontramos en esos cerdos eran, una vez más, multiresistentes, en este caso a endrofloxacina, levofloxacina, clindamicina, tetraciclinas, y eso era cefotaximia, una beta-lactama. Entonces, no solamente detectamos en Costa Rica multiresistencia en aislamientos humanos, sino también multiresistencia en aislamientos animales, habiendo encontrado en esos animales cepas de las que se ha descrito traslape con reservorios humanos. Las cepas ticas no dejaron de sorprendernos, y cuando anotamos los genomas, detectamos que tenían muchas metilasas. Y hay metilasas que se encargan de modificar, como su nombre lo dice, por metilación, el blanco de muchos antibióticos. Había un grupo de esas NAPCR1, de las autóctonas, que tenían lo que los programas de forma automática anotaban como una metilasa putativa, es decir, como una posible metilasa. Pero cuando le hacíamos un blast a ese gen en particular, no nos daba alineamiento con nada que estuviera depositado en las bases de datos. Esto coincidió con la puesta en marcha de una iniciativa de Google que tiene que ver con lo que hoy ya conocemos como AlphaFold, que tal vez conozcan, y son servidores que permiten predecir la estructura tridimensional de una proteína sin necesidad de hacer cristalografía de rayos X, sino que nada más basado en la secuencia y haciendo uso de inteligencia artificial. Cuando nosotros tomamos la secuencia anticipada para esa posible metilasa, nos daba una alineación de la estructura tridimensional que calzaba muy bien con metilasas, eh, como las ERM, que confieren resistencia a clindamicina y a otros antibióticos de esa familia. Y les voy a contar cómo entonces, cuando profundizamos en la caracterización de ese nuevo gen, nos dimos cuenta que correspondía a un mecanismo de panresistencia a los antibióticos que tienen el ARN ribosomal 23S como blanco. Pues vean aquí, esto lo hicimos con cepas de Honduras, de México y de Costa Rica. Cepas de esos orígenes compartían esas metilasas no escritas o que no podíamos anotar correctamente. Cuando fuimos a revisar fenotípicamente la concentración mínima inhibitoria de nimesulida, tiamulina o atianfenicol, nos dimos cuenta que muchas de ellas tenían mix altísimas, o aviagenemicina también. Se conocían hasta ese momento en Clostridium difficile los genes CFRB y CFRC. Cuando los buscamos en los genomas, los encontramos en algunas de ellas, pero había un subgrupo de cepas, en este caso mexicanas, resistentes al linezolid, que no tenían ni CFRC ni CFRB. Los genes CFR son muy conocidos y son, digamos, conocidos y son muy preocupantes porque circulan en Enterococcus y confieren resistencia a todos los antibióticos cuyo blanco es la subunidad ribosomal grande, porque llevan a cabo una metilación en un único residuo de nucleótido, en un nucleótido, perdón, que con esa modificación ya no se pegan ahí los antibióticos y ya no se inhibe la síntesis proteica.
Nos unimos con un grupo de gente expertos en ARN ribosomales en San Francisco y entonces logramos determinar experimentalmente que el producto de esa metilasa no anotada, que no era ni B ni C, tenía la capacidad in vitro de metilar 23S. Después pudimos demostrar que el 23S de Clostridium difficile in vivo estaba metilado y que la metilación ocurría en la posición que habíamos anticipado para un gen CFR. Así que con esa evidencia logramos determinar que esas cepas mexicanas lo que tenían era un CFR nuevo. No lo presento aquí, pero ese CFR nuevo que denominamos CFRE estaba asociado a transposones conjugativos y eran parte de esos elementos quiméricos que habíamos visto también en las cepas picas. Es bastante intrigante que las infecciones por Clostridium difíciles sean promovidas o digamos que el gatillo para que una persona tenga difícil sea el consumo de antibióticos, pero que no haya resistencia a los antibióticos de primera línea, que les comenté eran triaxomicina, vancomicina y metronidazol. Así que es importante corroborar qué está pasando o hacer vigilancia activa de la resistencia a esos diferentes agentes terapéuticos. Este es un paper bastante reciente de este año de un grupo en Alemania y esta gente en Alemania puso a disposición de la comunidad científica y de todos ustedes una base de datos que ya no tenía los 16,000 genomas que en algún momento analizamos, sino que ya tiene 30,000 genomas de Clostridium difficile, todos ensamblados y anotados de la misma forma para que puedan ser comparables. Y algunos de esos, ellos analizaron en este paper 26,500, ya van por 31,000. A 143 aislamientos representativos les hicieron en el laboratorio ensayos de susceptibilidad a los 3 antibióticos que mencioné: vancomicina, ridaxomicina y metronidazol. Para fortuna nuestra y de los pacientes, la resistencia a esos 3 antibióticos sigue siendo muy baja, menos del 5% como ya se había documentado. Pero vean qué interesante. Ellos lograron determinar que ciertas mutaciones, no genes adquiridos, sino mutaciones puntuales en polimerasas, en sistemas de 2 componentes y en otros lugares del genoma que tienen que ver más con cosas metabólicas, pueden asociarse a mix incrementadas a esos 3 antibióticos. Y cuando yo revisé este paper, ellos presentaban en su tabla suplementaria 3 un desglose de todas las cepas que ellos analizaron y me encontré que tenían cepas nuestras históricas y que muchas de ellas tenían la resistencia o tenían las mutaciones que probablemente o que se han asociado confieren resistencia a vancomicina, lo cual es crítico porque cuando el metronidazol que aquí usamos no funciona, se le da vancomicina al paciente y cuando ya no funciona la vancomicina, pues entonces ya no hay opción terapéutica para estas personas a excepción de los trasplantes fecales, que tampoco se hacen de forma rutinaria. Pues bueno, entonces esto es lo más reciente, esto salió este año y entonces inscribimos de inmediato un proyecto en la Vicerrectoría de Investigación en la Universidad de Costa Rica para revisar cepas nuestras históricas y contemporáneas, tanto por secuenciación como por análisis clásicos de determinación de concentraciones mínimas inhibitorias para hacer una vigilancia activa de qué está sucediendo con el metronidazol y la vancomicina y las cepas costarricenses y de corroborar si estas mutaciones realmente confieren resistencia fenotípica. Voy a cambiar, ya para terminar la última historia, voy a cambiar un poquito la marcha. Les voy a contar lo siguiente. Les decía que Clostridium difficile tiene un genoma muy abierto, digamos, muy susceptible de acumular cosas, etcétera, y que entonces es una especie cuya epidemiología es muy cambiante, porque una mutación o la adquisición de un elemento puede cambiar drásticamente los fenotipos y por tanto influenciar la selección de ciertas cepas.
Adicionalmente a los 5 clados clásicos, nosotros comenzamos en el 2018 a ver lo que ustedes ven en la derecha y tiene que ver con esto. Aquí ven un inmunoensayo para la detección de toxina, como se vería para una cepa tradicional hospitalaria. Se detecta el antígeno GDH y se detecta la toxina B. Este paciente, si tiene síntomas, usted hubiera dicho que tiene Clostridium difficile. Existen también en el mercado otros métodos para la detección de las toxinas que son métodos moleculares, ya sea por LAMP o por PCR en tiempo real. Y si usted tiene esta rayita aquí, quiere decir que los genes de las toxinas están presentes en esa muestra de S. Pero cuando nosotros tomábamos muestras de pacientes que clínicamente sospechábamos que teníamos difíciles, veíamos una señal débil para antígeno, nada en las toxinas y nada en la detección molecular. Hubiéramos dicho que ese paciente tenía diarrea por otra cosa, pero nosotros estábamos seguros de que ese paciente, por la sintomatología, tenía que tener difícil. Aislamos, intentamos aislar difícil de esas muestras de heces y a los aislamientos resultantes les aplicamos lo que ustedes ven aquí abajo, que es un PCR ya nuestro, no comercial, para detectar toxinas o para detectar un marcador que se utiliza para identificar de forma molecular a la Clostridium difficile. Ese es el gen de una enzima que se llama TPI, diosfosfato isomerasa. Estos 3 aislamientos que hubieran escapado a los sistemas clínicos de diagnóstico tenían el marcador de difícil TPI y tenían toxina B, habiendo dicho yo antes que la toxina B de las 3 era la que es realmente necesaria para causar patología, y 2 de esas cepas tenían además toxina binaria. Para no hacer el cuento muy largo, obviamente procedimos a secuenciar esto y nos dimos cuenta que estas 3 cepas, juntas con otras que estaban en las bases de datos, estaban por debajo del umbral con el que nosotros taxonómicamente utilizamos, o lo digo de otra forma, existe una metodología que se llama identidad nucleotídica promedio o ANI en inglés, y hay un punto de corte. 2 bacterias que compartan más del 95 o 96% de ANI se consideran la misma especie. O sea, hay un buffer de un 5 o 4% de variación nucleotídica promedio para decir, ok, esto 4 o 5% se acepta de variación dentro de la especie. Pero 2 bacterias que compartan menos del 94 o 95% de ANI se consideran de diferentes especies a la que se está comparando. Estas 3 cepas nuestras, más algunas otras que estaban en las bases de datos en aquel momento, tenían identidades nucleotídicas promedio por debajo del valor umbral a la cepa tipo de referencia para Clostridium difficile. Y de hecho, logramos demostrar que entonces, además de los 5 clados de Clostridium difficile, existían en ese momento, estoy hablando de 2019, 3 diferentes especies de clostridioides no difíciles que tenían toxina B y que escapaban a los sistemas diagnósticos utilizados comúnmente en la clínica. Y de hecho, esas 3 genomoespecies no difíciles con toxina B eran más antiguas que Clostridium difficile, o sea, eran ancestrales. Por diferentes métodos pudimos inclusive datar que el split, que la divergencia en relación al antecesor común de difícil había ocurrido hace miles de años y que no las habíamos visto porque nunca las habíamos buscado, porque nuestros sistemas diagnósticos estaban optimizados para ver o para detectar lo que circula en los hospitales. Ya más recientemente con Enterobase, que les decía que llega hasta 30,000 diferentes genomas depositados, logramos demostrar que no eran 3 genomoespecies, sino que hay 7 genomoespecies de clostridioides no difíciles, todas de ellas con al menos algún representante con toxina B, y que está ocurriendo algo muy interesante en el clado 3, o sea, en la tercera especie, le llamamos clado C1, clado C2, C de críptico. En el clado C3 está ocurriendo una diversificación acelerada. Y entonces el mensaje es que Clostridium difficile hospitalario es la punta del iceberg. Esos 5 clados que nosotros conocemos es mucho menos o una pequeña, muy pequeña parte de toda la diversidad de clostridioides que tienen toxina B. Estos clostridioides no difíciles
A diferencia del Clostridium difficile hospitalario y comúnmente asociado con humanos, no tienen sus toxinas a nivel cromosomal. El difícil hospitalario tiene la toxina A y la toxina B juntas en tándem en algo que se llama locus de patogenicidad. En cambio, estas ambientales críticas, genomoespecies no difíciles, suelen tener las toxinas B al lado de la toxina binaria en elementos extracromosomales que parecen ser plásmidos conjugativos o bien lo pueden tener a nivel cromosomal. Y si lo tienen extracromosomalmente, el plásmido conjugativo incluye también el locus AGR, que para muchas bacterias gram positivas es un regulador de virulencia. Entonces, la diversidad total que conocemos de toxina B son 12 subtipos y en las ambientales críticas comunitarias no tradicionales puede haber el subtipo 11 o el subtipo 7 cromosomal o plasmídico. Nosotros, después de encontrar esto, y ojo, estas cepas eran cepas hospitalarias de pacientes con diarrea adquirida en la comunidad, que cuando entraron al hospital por consumir antibióticos desarrollaron un cuadro clínico de infección, al parecer por Clostridium difficile. Como esos pacientes tenían diarrea de origen comunitario, se nos ocurrió ir a buscar difíciles en suelos y los buscamos en una red de zonas protegidas que tiene la Universidad de Costa Rica. Y son sitios que no están abiertos al público de forma tradicional, en donde hay ciertos senderos. Y nos alejábamos del sendero 10, 20 metros, removíamos el suelo superficial y colectábamos suelo tal vez de unos 15, 10 centímetros de profundidad y tratábamos de aislar Clostridium difficile. Procesamos 110 muestras y aislamos lo que parecía ser Clostridium difficile a partir de más o menos la mitad de ellas, como unas 53. Todo lo que está aquí en colores son representantes de esas genomoespecies no difíciles. Clado C1, clado C3, clado C5, clado C7. Y estas que están aquí abajo eran cosas o bacterias que taxonómicamente se podría decir que eran difíciles. Entonces encontramos en el suelo, en lugares donde no han habido humanos caminando por allí por mucho tiempo o no sabemos cuándo, tanto difíciles como las clostridioides no difíciles. Para efectos de esta charla, lo que me interesa resaltar es lo siguiente. Cuando analizamos estas cepas ambientales, que algunas de ellas tienen toxina B y muchas toxina binaria, no solían tener muchos genes adquiridos de resistencia a los antibióticos, pero sí solían mostrar mutaciones en la girasa que confieren resistencia a la fluoroquinolona, a las fluoroquinolonas. Estas mutaciones en la girasa B son justamente las mutaciones que permitieron en los 80s y en los 90s la selección de las 027 NAP1 que causaron brotes a nivel mundial y el primer brote en Costa Rica. Es decir, estamos viendo en el ambiente especies no difíciles de clostridioides con toxinas y al mismo tiempo las mutaciones que permitieron a difícil saltar o salir del anonimato. En las difíciles que vimos ahí también encontramos con muy baja prevalencia otros genes de resistencia, por ejemplo, a clindamicina o a tetracitrinas, pero en muy baja prevalencia. Y algo que les quiero contar es que estas cepas ambientales nos llaman mucho la atención, porque ya les conté que hay en las bases de datos evidencia de mutaciones que pueden conferir resistencia a la vancomicina. La vancomicina es un antibiótico. En las bacterias gram positivas, las bacterias gram positivas tienen una envoltura, una pared celular, y en el proceso de síntesis de esa pared celular se tienen que dar dos tipos de reacciones. Una son una transglicosilación, la formación de un enlace glicosídico, y una transpeptidación, que es la formación de enlaces peptídicos entre aminoácidos. La vancomicina funciona inhibiendo ese último tipo de reacción de las transpeptidaciones, porque lo normal es que entonces los últimos dos aminoácidos del puente sean alanina, alanina. Y
la vancomicina tiene afinidad por ese dipéptido y cuando se une, el dipéptido no puede ir a la pared celular y no se hace pared celular. La resistencia a la vancomicina se hace sintetizando esos dipéptidos, pero no con alanina, sino con alanina y algo más, alanina lactato, alanina serina. Y hay en enterococos, que son primos muy cercanos filogenéticamente hablando, de difícil, diferentes clústeres de genes encargados de hacer estos dipéptidos diferentes al ala para superar así la resistencia a la vancomicina, para superar así la susceptibilidad a la vancomicina y entonces tener resistencia hasta este antibiótico. Las cepas ambientales que nosotros encontramos en el suelo tienen este clúster, el clúster GXYT, y tienen al frente de ese clúster el sistema de dos componentes para el cual ya se ha descrito que mutaciones puntuales podrían conferir resistencia fenotípica en difícil a vancomicina. En otras palabras, si bien es cierto, las cepas ambientales de clostridioides no difíciles que vimos no tienen genes adquiridos, tienen el clúster de genes VAN que se podría encender con unas cuantas mutaciones puntuales, una o dos mutaciones en los reguladores de la expresión de esos genes. Por lo cual entonces también nos preocupa que entonces bacterias ambientales, si desarrollan esas mutaciones y llegan a los hospitales, la puedan transferir a los difíciles que están circulando por allí. Y entonces, eso es lo que con eso termino. Hemos utilizado a lo largo de 10 años genómica para entender por qué las cepas cítricas son multiresistentes, cómo se pasan esa resistencia, para describir nuevos genes de resistencia que no habían sido vistos en otros lugares, para describir especies adicionales a Clostridium difficile y entender cómo podrían llegar a desarrollar resistencia a antibióticos de relevancia clínica. Obviamente este es un trabajo que hemos realizado en colaboración con muchas personas. Por ejemplo, hubiera sido imposible hacerlo sin la colaboración de los laboratorios clínicos de la Caja o de hospitales nacionales. Hemos tenido colaboradores en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia para hacer estos trabajos y financiamiento tanto de la Universidad de Costa Rica como de CONARE, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y de fundaciones internacionales. Si ustedes trabajan con Clostridium difficile y tienen aislamientos, no importa que no tengan datos fenotípicos y quieren investigar un poco más de esto, aquí está mi correo para que por favor me contacten. Hay un gran vacío de información, no solamente en Costa Rica, sino en toda Latinoamérica en relación a los mecanismos de resistencia y cómo se transfiere, y será un gusto colaborar con ustedes en la caracterización de las cepas que nos quieran enviar o que quieran ustedes aprender a caracterizar con método genómico. Con esto termino entonces mi exposición. Y les agradecería si tienen preguntas que las hagan por el chat o que se las pase a la moderación aquí del chat para poderlas contestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Por acá tenemos las preguntas. La primera es, ¿qué metodología están usando para el aislamiento de Clostridium difficile? Ajá. Muy bien, esa es una pregunta muy importante. Para aislar Clostridium difficile, lo que se hace es un tratamiento con calor o con alcohol para matar células vegetativas y las suspensiones resultantes, estoy hablando de heces, se platean en medios selectivos diferenciales que contienen fructosa y un cóctel de antibióticos. Ahora bien, ¿por qué les decía que es algo muy, muy crítico? Porque las cepas no difíciles, esas genomoespecies no difíciles con toxina B, no les gusta mucho y no pueden crecer muy bien en esos medios. Y mucho menos las ambientales, muy rara vez logran hacerlo. Entonces hay que desarrollar nuevos medios y estamos trabajando en eso, en tratar de buscar metodologías alternativas de aislamiento que sean inclusivas o digamos que exhaustivas para toda la diversidad y no solo para las cepas clínicas hospitalarias, que son las que hasta este momento podemos hallar con esos medios selectivos diferenciales. Perfecto, muchas gracias. También por acá preguntan, ¿por qué se habla de multiresistencia cuando lo que se observa es resistencia natural?
No es resistencia natural, es resistencia adquirida, porque muchos de los genes que tienen que ver con la resistencia a tetras, a clinda, incluso a beta-lactámicos, no los mencioné aquí, son genes adquiridos, que vienen en elementos móviles. Ahora, tal vez no es correcto hablar de multiresistencia si lo estamos entendiendo de resistencia a los agentes terapéuticos para difícil. Eso no existe, pero es una multiresistencia entendida como una resistencia a múltiples familias, inclusive aquellas que no se utilizan para tratar a difícil. Ok, de Hay una acuerdo. pregunta de María José que nos consulta si hay una diferencia en la presentación clínica entre las resistentes y las no resistentes. No, de hecho que la presentación clínica es muy similar y el manejo también va a ser similar. Todas esas investigaciones son más que todo para fines epidemiológicos, no tanto para tomar decisiones con respecto al manejo de los pacientes. También preguntan que cómo podemos evitar o prevenir esta infección. Bueno, en el ambiente hospitalario lo más importante tiene que ver con cuestiones de higiene, tiene que ver también, bueno, porque hay que evitar que los pacientes ingieran esporas. Entonces, la desinfección adecuada entre pacientes, el aislamiento de pacientes con Clostridium difficile ayuda para esto. También debido a que las infecciones por Clostridium difficile tienen que ver con o inician con una disbiosis intestinal, es importantísimo tener pruebas y hacer uso racional de los antibióticos, rotar antibióticos y todo eso también se ha visto que pruebas bien aplicadas disminuyen dramáticamente la prevalencia de ciertas cepas epidémicas en los hospitales. Eso ha sido demostrado varias veces. Entonces, es una combinación del uso racional de los antibióticos con las medidas adecuadas de manejo de pacientes y de desinfección e higiene. Ahora, a nivel comunitario también tiene que ver mucho, o las infecciones de difíciles no son limitadas al nosocomio, tiene que ver mucho también la forma en la que preparamos los alimentos, la cocción completa de las carnes, por ejemplo. También el uso racional de los antibióticos en la producción animal va a jugar un papel importante en todo eso. Entonces, es un abordaje integral porque esta es una infección de una salud, donde lo que ocurre en la finca también repercute en la clínica y viceversa. De acuerdo. Por acá preguntan que a qué se puede asociar entonces que estos genomas presenten genes de resistencia, pero no un fenotipo resistente. No, me están preguntando de las de vancomicina o me están preguntando de las Tal vez la multiresistentes persona ticas. que hizo la pregunta puede encender su micrófono y su cámara y hacerle la pregunta al doctor. Es que me Voy a aparece contestar los como dos escenarios. desconocido. Sí, voy a contestar los dos escenarios. Todos estos genes de resistencia que mostré, los adquiridos que confieren multiresistencia al pulsotipo tico, sí dan un fenotipo de resistencia, pero es un fenotipo que no tiene relevancia clínica porque son antibióticos que no se utilizan para tratar difícil, pero son mix altísimas. Ahora, en el caso de la vancomicina, en el caso de fidaxomicina, que no lo mostré, son fenotipos que están críticos en el sentido de que si usted ensaya la cepa, le da una MIC baja por debajo del punto de categorización. Pero una mutación es suficiente para que el fenotipo ya sea lo contrario, que estén por encima de ese punto de corte y que confieren resistencia fenotípica de relevancia clínica. Y es muy, muy crítico, ¿verdad? Porque es nada más un SNP lo que se necesita para hacer un cambio tan dramático en la susceptibilidad a uno de los pocos antibióticos que son disponibles para poder tratar esas infecciones. Ok. Después dicen por acá que a qué se debería que Clostridium, siendo tan apto para obtener genes de resistencia, no capte genes de resistencia como enterococos con banco para antibióticos de tratamiento y la mayoría sean mutaciones puntuales. Sí, es una excelente pregunta. No tengo ninguna respuesta. La verdad que no comprendemos por qué esa captación de genes de resistencia tiene un sesgo hacia genes de resistencia que no son de relevancia clínica en difícil. Sino no, cuando lo lógico sería, o uno esperaría, lo anticipable sería, que ganaran resistencia para los antibióticos con las que los tratan. Probablemente tenga que ver con el hecho de que confieren resistencia a los antibióticos a los que se les da a los pacientes y que generan la disbiosis.
sea, que es una selección para poder generar la infección y no tanto una selección en relación al tratamiento. ¿Sí me explico? O sea, a los pacientes les dan antibióticos para otras cosas. Les dan clinda, les dan fluoroquinolonas, y esos antibióticos son los que generan la disbiosis que facilita la germinación. Entonces, quizás es por ahí es el asunto. Hay mucha presión de selección a adquirir genes de resistencia para poder iniciar la infección, más no Por así para acá, los tratamientos. por acá tiene levantada la mano Esteban Lizano, adelante. Ah, claro, adelante, Esteban. Hola César, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Esteban? Qué gusto. Por allá. Esa pregunta la hacía yo, o sea, es que siendo Clostridium justamente tan apto, ¿verdad? Con lo que explicabas, para captar genes de resistencia y genes de resistencia sobre genes de resistencia, ¿verdad? Es como llamativo que por ahí no haya cepas, ¿verdad? Que capten justamente genes de enterococos, digamos, que es como el más clásico, porque Claro. viven ahí a la par, ¿verdad? Entonces, Ujú. y vas a tener enterococos resistentes a banco, entonces es como por qué esos no los van a captar y se los van a dejar también, ¿verdad? Ujú. Independientemente de la presión de selección que vos hablas, que sí entiendo perfectamente, como que dice, ellos seleccionan lo que se enfrentan inicialmente, ¿verdad? Para después sobrevivir y poder generar la infección, pero sí, o sea, no sé, sí me parece como muy llamativo eso, ¿verdad? Sí, Que no capten y se dejen los de banco, por ejemplo. claro. Gracias. Gracias, Esteban. La pregunta está buenísima. Te voy a contestar con otro grupo de antibióticos, y esto es como revelar información así muy reciente y algo en lo que estamos colaborando con una gente en Australia. Resulta que existe un paradigma que dice que los anaerobios no se pueden tratar con aminoglicósidos, y la razón para eso es que por décadas se ha dicho que los aminoglicósidos no pueden penetrar dentro de la célula anaerobia por el potencial de reducción que existe a nivel intestinal. No obstante, entonces usted llega y hace una MIC para aminoglicósidos y, y son intrínsecamente resistentes los anaerobios para aminoglicósidos, pero nos dimos cuenta que cuando uno hace mix, no con medios de cultivo normales, sino con un medio de cultivo que se parece a la composición intestinal, difícil es susceptible a los aminoglicósidos. Entonces, con eso lo que te estoy tratando de decir es que tal vez nuestros métodos de susceptibilidad, de determinación de susceptibilidad in vitro, no son buenos para predecir lo que está haciendo un antibiótico a nivel intestinal. Porque, como te digo, a nivel intestinal ya tenemos evidencia de que los aminoglicósidos sí pueden matar a difíciles, pero in vitro siempre salen con mix altísimos. Entonces puede ser que esté pasando lo mismo, que a nivel intestinal el fracaso terapéutico que se ve con banco y método tiene que ver con mecanismos que nosotros no podemos predecir a través de pruebas de sensibilidad in vitro. Bueno, doctor César, yo creo que no hay más preguntas en el chat. Está el doctor García. Fernando está levantándome la mano. Sí, ya le voy a dar el pase al doctor García. Indicarles a todos los participantes Pero que ya doctora, en el... era para tratar de darle una respuesta a la pregunta que hizo el doctor Estelizano. Era Adelante, justamente, doctor. vamos a ver, porque siempre nosotros pensamos mucho en que los genes de resistencia o los genes en bacterias, en términos generales, pueden pasar fácilmente de una bacteria a otra, siempre por estos mecanismos de transferencia horizontal de genes. Y se han estudiado mucho las condiciones que favorecen que se dé esa transferencia. Pero en la misma forma también hay barreras a la transferencia y es perfectamente puede ser posible que los sistemas de transferencia de resistencia a la vancomicina, por ejemplo, en el caso de los puede ser enterococos, no es tan fácil que pase para otras especies. Se ha visto que pase, por ejemplo, a listeria, es posible que pase a los estafilococos aureus en particular, pero no es que difunden o se trasladan tan fácilmente de una bacteria a otra como tal. Eso implica que entonces pueden haber entonces barreras funcionales, pueden ser estructurales en los mecanismos de transferencia horizontal de genes. Y si les recuerdo que en el caso de la resistencia a la vancomicina en los enterococos, usualmente es por plasmios
que llevan transposones de la familia TN1546. Entonces, en ese caso en particular, es perfectamente posible que los plásmidos puedan pasar de los enterococos a los Clostridium, pero no se replican dentro de la bacteria y en consecuencia, por ejemplo, no es posible que aparezca el fenotipo, en ese caso en particular. Entonces, hay muchas razones para que eso no se dé siempre. Gracias. Muchas gracias, doctor García. Por acá hay otra preguntita. ¿La vancomicina creo que es de uso común o no es de venta libre? ¿Es una pregunta para mí no. o- La velocidad de evolución de Clostridium, no es para usted, doctor. La velocidad de evolución de Clostridium se puede medir por la adquisición de las multiresistencias y esto se puede producir en todas las bacterias de este género. Sí, bueno, no todas las cepas de difíciles tienen la misma tendencia a ganar genes. Algunas tienen más que otras. No se ha propuesto como un mecanismo para medir evolución, creo que para ninguna bacteria, o sea, no está validado porque obviamente que es muy contextual, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir para contestar a esta pregunta es que ya hay ciertas, digamos, propuestas de utilizar, no genes de resistencia, pero sí, por ejemplo, los espaciadores en los CRISPR. CRISPR-Cas es un mecanismo de inmunidad adaptativa que tienen las bacterias. Conforme se van enfrentando a diferentes elementos genéticos móviles, van acumulando cicatrices genómicas de los patógenos, de los elementos que les infectaron. Entonces hay gente que está proponiendo que una bacteria que tiene una gran diversidad y cantidad de diferentes elementos especiadores en los CRISPR ha estado más expuesta a eventos de transferencia lateral y que uno puede utilizar eso como un proxy para evolución. Pero como le digo, no se aplica para todos los grupos, no se aplica para todas las especies y en difícil apenas está en discusión. Sí, hasta ahí no veo más preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta en vivo. Puede abrir su micrófono y su cámara y hacérsela al doctor César. Están invitados. Marco Herrera tiene la mano levantada. Adelante. Bueno, muy buenas noches. No tengo el gusto de conocerlo, pero la charla me ha gustado mucho, me ha interesado mucho. Sobre todo estos clostridioides no difíciles que en los hospitales realmente yo recuerdo haberlos escuchado ya en ese momento. Y la verdad que es todo un reto para los laboratorios porque no hay una forma pues, clara de cómo enfocarlos y cómo tratarlos, en fin. Yo tengo dos preguntas. Bueno, sí, dos preguntas. La primera es, quisiera saber si ustedes tienen experiencia con medios cromogénicos para el aislamiento de clostridioides difíciles. Sí. Y en segundo lugar, me queda todavía la duda, no logré entender bien cuál es el posible mecanismo de acción de los aminoglucósidos en el caso de bacterias anaeróbicas, que bueno, sí, usted tiene toda la razón, hay un paradigma en cual se dice que no tienen actividad porque no pueden penetrar por falta de oxígeno, básicamente. Pero me gustaría que ampliara ese punto porque no me quedó tan claro. Ok, con mucho gusto, doctor Herrera. Claro, doctor. Medios cromogénicos. Nosotros hemos tenido experiencia con los medios cromogénicos de la casa Biomerio. Ellos tienen una línea que se llama Chrome ID y en nuestras manos el Chrome ID para difíciles funciona muy bien. O sea, es fantástico. Ahora bien, en ese medio de cultivo particular las colonias se ponen de color negro, pero ya hay reportes de que cepas de ciertos clados carecen del gen de la esculina, etcétera, y entonces no dan el color negro. Y si uno entonces nada más pica las negras, se le dirían esas. Entonces, digamos que funciona muy bien, pero que tiene sus limitaciones porque ya sabe que hay cepas que no
se ponen negras. Eso en relación a los genes, a lo de cromogénicos. Y en relación a lo de los aminoglicósidos, el mecanismo que nosotros junto con los colaboradores hemos visto es el similar al que ya se conoce, son enzimas de modificación, ya sea por acetilación, ya sea por fosforilación del aminoglicósido. Y nosotros hemos visto eso, digamos que tiene metabolómica y lo hicimos con espectrometría de masas. Uno enriquece o hace una preparación de ribosomas, extrae los rompe la bacteria, hace como un análisis químico del citoplasma y podemos detectar ahí el aminoglicósido modificado con la modificación que se predice para la enzima que le pusimos a la bacteria. Es decir, partíamos de una bacteria sin genes de resistencia a aminoglicósidos, enzimas de modificación, y le ponemos un plasmido con esa enzima de modificación, digamos una fosforilasa. Ponemos en este medio, que le digo que es un medio que recrea las condiciones intestinales, el aminoglicósido, y encontramos ese aminoglicósido dentro de la célula con la fosforilación que le esperábamos al gen de resistencia que le metimos en el plasma. Entonces es una verificación fenotípica de que el gen que pusimos en el plasma se expresa y a que el producto hace la catálisis que esperábamos. Pero como le digo, solo se ve a nivel, digamos, si las condiciones de ensayo recrean el ambiente intestinal en un medio mínimo particular con un montón de cofactores, etc. Si usted lo hace con Müller-Hinton o lo hace en sangre, etc., no entra el antibiótico. Entonces tiene que ver con algo más fisiológico que solamente logra entrar en anaerobiosis en esos medios de cultivo. Y nosotros, como hacemos la determinación de la susceptibilidad con medios de cultivo que no recrean el ambiente intestinal, pues entonces no estábamos viendo que entrar. Pero eso no está publicado y estamos todavía trabajando en la descripción, pero sí le puedo decir eso, o sea que el mensaje es que muchas veces los métodos que utilizamos in vitro distan mucho de las condiciones en las que los antibióticos están funcionando en la naturaleza y que por eso entonces pueden dar resultados contradictorios. Por acá le preguntan, doctor, los clúster BAN tienen que estar acompañados siempre de los reguladores BAN-R y BAN-S. Sí. Otro tipo de mutaciones en estos genes como BAN-Y, BAN-V, BAN-B podrían expresarse sin estos genes BAN-R y BAN-S. ¿O sí, existen otros factores que pueden relacionarse a la expresión de estos genes? Son 3 preguntas. Sí, bueno, BAN-B, los clústeres de BAN-B no se han visto en difíciles. Los únicos que se han visto son los de BAN-G y siempre vienen con BAN-R y S corriente arriba. Y las únicas mutaciones que se han descrito como asociadas a fenotipos de resistencia son mutaciones puntuales en esos dos reguladores, en R y S. No se han visto modificaciones en ningún otro gen, de ningún otro clúster, solamente en R y S, asociados a BAN-G. Bueno, de momento no veo más preguntas. Darle más bien las sinceras gracias al doctor César Rodríguez por acompañarnos en perdón, en este día. Y para concluir la actividad, me gustaría cederle la palabra al doctor Fernando García para hacer un cierre o una clausura de este taller. Adelante, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora. Más que un cierre, yo le quiero dar las propuestas. Gracias a título personal y también en nombre de la doctora Campos, que también fue parte de la coordinación para estas charlas. Y en la misma forma quiero darle también las gracias al Ministerio de Salud, al Consejo Técnico de Bioinformática Clínica y en especial a la doctora Quiroz, digamos, por toda su colaboración, y a los charlistas, a la doctora Antonieta Jiménez Pearson de Inciensa, al doctor José Molina Mora de la de UCR, al doctor Saúl Quiroz Cárdenas, el de la semana pasada, que del Hospital México, y a César, gracias igual por esta participación.
Como lo hemos discutido en esas 5 charlas, creo que el tema de la resistencia a los antibióticos es un fenómeno de una complejidad muy grande, es inmensa. Tiene que ver con muchísimos factores más allá de los biológicos, que es lo que estábamos discutiendo justamente pues, en estas charlas, pero en la misma forma también despierta muchos intereses éticos y conflictos socioeconómicos entre los diferentes sectores que participan en la utilización de los antimicrobianos. Una de las preguntas que yo hago siempre pues, en mis charlas y con mis estudiantes en particular en mis cursos de maestría es la pregunta que si nosotros nos podemos imaginar un mundo, el mundo de los humanos, sin el uso de los antibióticos. Y prácticamente que la respuesta es que fácilmente todos vamos a decir que no. Y en consecuencia, esto no tiene una solución técnica como tal. Es decir, si nosotros no podemos dejar de usar los antibióticos para mantener nuestros estilos de vida en nuestros sistemas de salud o en los sistemas de producción agropecuaria, por ejemplo, en un planeta Tierra que tiene más de estos momentos, más de 8.000 millones de personas, creo que el tema de la resistencia a los antimicrobianos y en particular a los antibióticos es un tema que se vuelve inevitable y es algo con que nosotros vamos a tener que lidiar y tener que asumir compromisos en muchos espacios para tomar mejores decisiones. Como lo vimos en la charla pasada, justamente los nuevos antibióticos no vienen necesariamente a solucionar este problema. Y con la charla de hoy, justamente nos metemos en un modelo en particular mucho más en detalle para entender justamente esta parte biológica de las bacterias. Podríamos haber escogido muchos otros modelos, pero creo que los estudios que se han hecho en el CIET, en la Facultad de Microbiología, son sumamente interesantes con respecto a esta bacteria que vimos hoy, que el brote empezó allá por el año 2008-2009. Y es un tema que aunque se controló transitoriamente, es un tema que permanece. Las bacterias resistentes a los antibióticos, y yo creo que ese es el mensaje final, somos bacterias que no van a desaparecer por sí solas. Y nosotros como seres humanos, digamos, y como especie dominante sobre la Tierra, vamos a tener que cambiar nuestras formas de lidiar con el uso de los antibióticos para poder hacer una mejor contención. También, como cierre, yo le quiero dar las gracias a todas las personas participantes, a las preguntas, a las discusiones que se hicieron en estas 5 charlas. Creo que cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Si uno no es parte de la solución, uno se convierte en este tema en particular parte del problema. Y saber que hay tanta gente que está interesada pues, en el tema es, creo que yo creo un motivo de felicidad. Muchas gracias a todas y todos. Yo tenía un comentario también para cerrar. Yo les quería contar que o sea, que cuando nosotros empezamos esto, no secuenciábamos, digamos, nosotros hacíamos cosas fenotípicas y tampoco teníamos gran experiencia. Que el no tener un secuenciador a mano no sea una limitante para que ustedes no consideren que pueden hacer esto. Hoy en día lo que se necesita es nada más poder mandar un ADN genómico afuera del país y más importante que poder hacer la secuenciación es poder hacer el análisis de los datos. Y también ya existen diferentes herramientas, incluso en línea, que no requieren ni conocimientos previos de avanzados de programación, ni mucho menos para hacer algunos análisis básicos. Entonces, yo los invito a que si este tipo de herramientas les llamaron la atención y ustedes ven su utilidad en la práctica profesional, a que se quiten el miedo de que realmente esto se puede aprender marchando, digamos, hay tutoriales, hay decenas de cursos que impartimos presencialmente en la Universidad de Costa Rica, que están en línea,
que está inclusive hasta en español, en YouTube, etcétera, y que entonces que se animen a intentarlo, porque ya vieron que esta es una aplicación muy puntual, que en un único modelo, pero así como lo hicimos para difícil, lo pueden hacer para pseudomonas, para staff, para lo que ustedes trabajen, ¿verdad? Y que realmente cada vez hay menos limitantes técnicas para poderlos hacer. Y que con un entrenamiento que quizás no necesita una curva de aprendizaje tan pronunciada, ya pueden echarse a andar y nadar un poquito en esta piscina. Que si necesitan ayuda en el camino, que yo con mucho gusto, y sé que Fernando, José Molina, etcétera, estaremos gustosos de echarles una mano. Por ejemplo, en el próximo primer semestre, para la especialidad de bacteriología médica que vamos a dar en la Universidad de Costa Rica, yo voy a estar impartiendo un curso teórico-práctico de herramientas bioinformáticas para bacteriología médica. Y que entonces, si tienen el gusto, por ahí también nos podemos ver. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Rodríguez. Y le cedo la palabra a Marco Herrera. Adelante. Bueno, primero que todo, yo quería contar una anécdota en relación con lo que acaba de decir el doctor Rodríguez, que me parece muy atinado, que realmente uno puede empezar por lo menos a hacer cosas pequeñas. En 1985 yo quería aislar Clostridium difficile, voy a usar el nombre antiguo, y me encontré el artículo del CCFA, que es el medio de clostridioides, y aquí yo no podía conseguir los antibióticos, solo cefoxitin, pero la cicloserina no la podíamos encontrar. Entonces empezamos a buscar el mecanismo de acción de la cicloserina y se parece mucho al de la penicilina. Entonces producimos un medio de cultivo que era CPFA, cefoxitin, penicilina, fructosa agar, y ahí logramos aislar perfectamente el Clostridium difficile. Entonces fue simple y sencillamente pues ganas de hacer las cosas. Muchas gracias, don Marco. No sé, había alguien con la mano levantada. Me parece que Carlos José. Carlos Josué Martínez. Carlos, ¿está por ahí? ¿O se arrepintió? Bueno, por acá me están pidiendo que les comparta de nuevo el enlace del taller de enfermedades genéticas que empieza la otra semana. También no se les olvide llenar el formulario de asistencia y de evaluación de esta actividad. Creo que el tema, aparte de interesante, es muy, muy importante para todo lo que es la salud. De parte del Ministerio de Salud y del Consejo de Bioinformática Clínica, les agradecemos a todos los participantes su asistencia, sus preguntas, al igual que a los coordinadores, el doctor Fernando García y la doctora Rebeca Campos, quienes invitaron a excelentes expositores, entre ellos el doctor César, que concluye la actividad del día de hoy, y esperamos que haya sido de su agrado este taller y los esperamos en futuras actividades del Consejo de Bioinformática. Que tengan todos una muy bonita noche y gracias por su participación. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Que estén muy bien. Gracias. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches a todos. noches. Cuídense mucho, por favor.